segunda son los sistemas inmunes artificiales. Nuestro sistema inmune natural, ahora que está de moda con las pandemias, es verdaderamente fascinante. Digo, yo no soy un experto, pero de lo poco que entiendo biológicamente, aquí puse en la figura de manera muy cruda, muy básica, las que están como en color naranja, son células que invaden el flujo sanguíneo y los inmunólogos le llaman antígenos. Y las que están como en color verde son los anticuerpos. Lo que ocurre es que cuando entran estas células ajenas al organismo, al sistema sanguíneo, el sistema inmune las puede detectar. Y para eliminarlas, tiene que encontrar un anticuerpo cuya forma geométrica encaje perfectamente con la forma geométrica del antígeno. Esto es en 3D, ¿no? Yo aquí lo puse en 2D porque no tuve presupuesto para hacer la imagen en 3D. Lo que hace el sistema inmune es que lanza de un repertorio reducido varios anticuerpos con ciertas formas geométricas y el que se parece más a la forma geométrica del antígeno lo empieza a mutar. A ese proceso se le conoce como hipermutación, hasta que encaja perfectamente, como si fueran dos piezas de un rompecabezas. Al momento que encaja perfectamente, anula el efecto del antígeno. Y entonces digamos que lo mata, ¿no? Lo nulifica completamente. Y ese anticuerpo que ya funcionó, el sistema inmune lo clona en grandes cantidades, lo copia, ¿no? Eso se llama la clonación. Una vez que anuló a todos los antígenos, se eliminan, salen a través de la orina o de la transpiración. Son células ya muertas. Y el sistema inmune elimina también a los anticuerpos que se produjeron, pero se queda con una pequeña reserva de ellos. A eso se le conoce como la respuesta secundaria. Si el mismo antígeno, años después, vuelve a entrar a nuestro flujo sanguíneo, la primera línea de defensa son esos anticuerpos que años atrás lograron anular algún antígeno. Eso es lo que manda primero el sistema inmune. Ese, de hecho, es el principio original de las vacunas. Entonces, computacionalmente, un sistema inmune es un sistema que tiene memoria, que además es tolerante a fallas, es distribuido porque no reside en un solo lugar y tiene capacidad de aprendizaje. Es fascinante. La señora que está del lado derecho, la de la foto, Stephanie Forrest, desarrolló modelos computacionales del sistema inmune en los años 80. Hizo trabajo pionero en esta área. Y son particularmente útiles para problemas de clasificación y de reconocimiento de patrones, aunque este es un área de investigación ya semi-muerta y hay muy poco trabajo hoy en día. Y se ha utilizado para optimización. Nosotros lo usamos para optimización hace muchos años. Una técnica muy interesante. Y la tercera y última es la colonia de hormigas, que este modelo computacional lo propuso el señor de la foto, que se llama Marco Dorigo, es un italiano que trabaja en Bélgica. El modelo es bien interesante, se basa en unos estudios que hicieron unos biólogos con hormigas argentinas. No tengo idea de por qué son hormigas argentinas, pero eso es lo que dice el estudio. Lo que encontraron en el estudio es que estas hormigas, cuando salen del nido a buscar comida, salen inicialmente en un patrón caótico, no siguen una dirección en particular. Una vez que una hormiga encuentra comida, la toma, las hormigas son muy fuertes, toman la comida y se regresan al nido, y en esa ruta, ese trayecto de regreso al nido, segregan una sustancia que se llama feromona. Resulta que las hormigas tienen muy buen olfato. Si fueran humanos, tendrían el equivalente de 7 narices como las de un humano. Entonces, pueden percibir el olor de la feromona que segregan otras hormigas. Entonces, lo que encontraron los biólogos es que después de que varias hormigas ya colectaron comida y regresaron al nido, de la interacción de los diferentes rastros de feromona, surge un solo rastro, que es el que tiene el olor más fuerte y que corresponde a la distancia más corta entre la fuente de comida y el nido. Es sumamente interesante porque ese rastro no lo construye ninguna hormiga en particular. Este es un algoritmo de los que se les llama cumulares, es producto de la interacción de todas las hormigas, pero las hormigas no se hablan entre ellas, la interacción es a través de los rastros de feromona. Sumamente interesante. Y eso es lo que modeló computacionalmente Marco Dorigo para crear un algoritmo que se conoce como optimización con colonias de hormigas. Es un sistema de agentes para la gente de computación. Y originalmente se propuso, la primera versión que se llamaba sistema de hormigas, para un problema combinatorio muy famoso, el problema del viajero,
pero después se logró generalizar a cualquier problema combinatorio, no únicamente el del viajero, y hay incluso hoy en día versiones para problemas continuos, usando distribuciones de probabilidad, ¿no? Se tiene que discretizar el espacio de búsqueda, pero es posible usar esta técnica en problemas continuos y no le va tan mal, ¿eh? Da batalla, pues, el algoritmo. Muy bien. Antes de pasar a las aplicaciones, que para muchos es, si no entendieron mucho de esta primera parte, pues ahí van a ver que sí sirven para algo. Rápidamente déjenme destacar 4 cosas muy rápidamente. Una de ellas al menos va a ser muy controversial. Las metaheurísticas bioinspiradas en general son técnicas estocásticas. Esto es algo raro en el sentido de que no son algoritmos como los que conocemos, ¿no? Un algoritmo de ordenamiento de una lista. Si yo le doy siempre la misma lista, la salida es siempre el mismo ordenamiento. Estos algoritmos no. Dada la misma entrada, la salida puede ser diferente porque tienen elementos estocásticos en la búsqueda. No necesariamente muy diferente, pues, pero no va a ser siempre la misma. Por tanto, se tienen que ejecutar varias veces y hacer análisis estadístico para reportar los resultados con confiabilidad estadística. A pesar de la investigación, que hay mucha en los últimos 50 años en esta área, sobre todo en cosas de teoría, hay muchas cosas que todavía no sabemos de la mayoría de las metaheurísticas inspiradas. La principal es su aplicabilidad. No sabemos en qué tipo de problemas es más adecuado usar una metaheurística en particular. En años recientes había una proliferación de las llamadas nuevas metaheurísticas. Es un tema que ha sido muy controversial. Hay incluso un movimiento, yo acabo de firmar una carta que me mandó Marco Dorigo, de algunas revistas de poner reglas muy estrictas contra estas supuestas nuevas metaheurísticas, que son los falsos profetas, digamos, de las metaheurísticas, técnicas que no tienen mucho fundamento, y que en realidad por dentro están ejecutando un algoritmo de los que ya conocemos, nada más que le cambian el nombre y la metáfora biológica. Un poco gente que quiere volverse famosa, ¿no? Y esto es un tema muy controversial porque muchas de estas metaheurísticas en realidad no son nuevas en un sentido estricto, ni están motivadas debidamente, no tienen una razón de ser. Y el último es que uno de los resultados teóricos más importantes del siglo XX son los llamados teoremas del no free lunch, que viene de una frase de los gringos, ¿no? Cuando les ofrecen un lunch gratuito, normalmente hay algo que les quieren vender, nada es gratis. Ese teorema lo que logra demostrar es que ninguna técnica de búsqueda estocástica puede ser mejor que todas las demás técnicas de búsqueda estocástica en todas las clases de problemas. Y es un resultado muy importante porque en los años 80 mucha de la investigación en algoritmos genéticos, por ejemplo, se orientaba a diseñar el superalgoritmo genético que le iba a ganar a todos los demás en todas las clases de problemas. Y eso se demostró que es imposible. No se puede generar una heurística con esas características. Y bueno, pasamos rápidamente a las aplicaciones. Déjenme mostrarles, porque ya no me queda mucho tiempo, algunos pequeños ejemplos sin dar detalles, donde se han usado algoritmos evolutivos en particular. El primero, el diseño de la serie N700 del Shinkansen, el tren bala japonés, que alcanza velocidades altísimas, hasta de 350 kilómetros por hora. El nuevo diseño está optimizado con algoritmos genéticos porque había una serie de restricciones. Por ejemplo, el frente del tren, que ven que es como un pico, de hecho está modelado con el pico de un ave, no querían que se alargara demasiado porque eso le quita área útil al tren, le quita filas de asientos. Y bueno, tenía un montón de restricciones. En Japón existen 2 líneas, 2 empresas que dan servicio al tren bala. En una, los trenes pasan por zonas de túneles, y en la otra no hay túneles. En la de túneles optimizaron, que se minimizaron la aceleración vertical, ¿no? El sangoloteo de los pasajeros, y en los otros optimizaron la velocidad, que alcanzara la máxima velocidad posible, sobre todo en curvas, sin violar la normativa japonesa, que es muy estricta. Otro ejemplo, esto lo hicieron en Italia. Usaron un algoritmo de los que trabajamos nosotros, los multiobjetivos, que son para problemas que tienen 2 o más funciones objetivo, de las cuales al menos algunas están en conflicto. Problema súper interesante era el diseño del sistema de suspensión de las llantas de un auto de carreras. El modelo físico que se construyó tiene 24 funciones objetivo que quieren optimizar al mismo tiempo, de las cuales 18 están en conflicto entre sí. Y bueno, no voy a entrar en los detalles, usaron una forma relajada de la dominancia de Pareto, que es lo que usamos en multiobjetivo. Pero la moraleja de la historia es que funcionaron los evolutivos, produjeron diseños con mejor desempeño que el diseño de referencia que tenían de la empresa que les pidió hacer esta aplicación. El tercero es muy reciente, este acaba de salir hace un mes en el Transactions on Evolution Computation. Investigadores de Estados Unidos, un investigador de origen finlandés que se llama Risto Mikulainen,
él ya había desarrollado este algoritmo, el ESP, el Evolutionary Surrogate Assisted Prescription, que ahora propuso para utilizarse en la generación de estrategias efectivas de las llamadas estrategias no farmacéuticas, por ejemplo, el distanciamiento social, para contener pandemias como la del COVID-19. Este es un algoritmo para hacer recomendaciones, digamos, a partir de modelos predictivos. El modelo predictivo puede ser con una red neuronal, pero este algoritmo da recomendaciones muy precisas de cómo usar el modelo. Lo que argumentan en el artículo es que las medidas que se tomaron fueron pues lo mejor que se le ocurrió a las autoridades de cada país, pero no estaban basadas en un modelo matemático, un modelo computacional preciso, ¿no? Hoy que ya tenemos más información, se pueden hacer recomendaciones más precisas usando algoritmos como este. Eso es, digamos, lo que argumenta Risto Mikulayi. Es una aplicación muy interesante. Y en esta me voy a gastar 4 acetatos, pero espero que valga la pena. Es un proyecto ya viejito, por allá del 2003, 2004, un proyecto sumamente interesante entre la Universidad de Brandeis y Cornell, gente de robótica. Este era el sueño como de mucha gente de robótica. Decían, se podrán diseñar robots que los produzca un algoritmo evolutivo completamente, desde cero, que no tengan cuerpo y no tengan sistema de control, pero que el robot camine. Ese es el requerimiento. ¿Cómo hacen la función de aptitud? No me pregunten porque ellos tampoco contaron cómo lo hicieron. Básicamente usan actuadores para el cuerpo del robot, son unos tubitos que se pueden pegar entre ellos, y utilizan redes neuronales para el sistema de control, es el cerebro del robot. En sus experimentos, no tengo tiempo de dar detalles, parten de poblaciones de 200 robots que tienen 0 cuerpo y 0 cerebro. Es decir, no existen, pues no hay nada. Y esos los van a evolucionar, produciendo al azar estructuras y cerebros para ver qué pasa. Curiosamente, ellos reportan que tuvieron que modificar la función de aptitud para hacerla coevolutiva. La coevolución es cuando la aptitud de una población depende de la de otra. ¿Por qué tuvieron que hacer eso? Porque en sus primeros experimentos encontraron que algunos robots tenían un cuerpo muy complicado, digamos el cuerpezote, pero no tenían cerebro. Y otros eran puro cerebro y no tenían cuerpo, ¿no? Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, estos son robots. También encontraron que se reproducían en la simulación en algunos casos cosas como la extinción masiva, que se morían todos, ¿no? Bien interesante. El modelo coevolutivo hace que el cuerpo no pueda crecer mucho si no crece el cerebro, y viceversa, el cerebro no puede crecer mucho si no crece el cuerpo. O sea, el crecimiento de cada uno depende del otro, y así quedan robots más equilibrados. Al final, después de hacer miles de experimentos, solo pudieron producir alrededor de unos 6 robots que caminan, y no son muy bonitos, no son estéticos. Estas son las simulaciones, se los voy a poner los videos, son tomados de la página que ellos hicieron. Pueden ver que no son bonitos, ¿no? Pero lo interesante es que estos robots, que son capaces de desplazarse, son capaces de caminar, se produjeron de la nada, pues no los produjo un humano, los produjo una simulación computacional de la evolución. Evolucionaron. Y de cero, de no tener cuerpo, no tener sistema de control, se produjeron estos robots. La gente que trabajó en robótica, yo trabajé en robótica hace muchos años, pero abandoné esa área, saben que a veces los simuladores no son muy buenos, ¿no? Y cuando ya construyen el robot se encuentran otros problemas. Entonces, sabedores de eso, esta gente desarrolló un proceso de manufactura rápida para construir físicamente los robots. Esos son los robots. Para que vean los escépticos que efectivamente son capaces de caminar. Y les digo, lo interesante es que no fueron diseñados por un humano, fueron diseñados enteramente por una computadora que estaba simulando la evolución natural. Y bueno, esta creo que ya es la última aplicación. No, es la penúltima. Este es un problema en el que estuvimos asesorando a gente de Japón hace varios años, por allá del 2012, de JAXA, la agencia aeroespacial, la NASA, digamos, de Japón. El que está en la foto es Akira Oyama, que es el que me invitó a participar. Ellos diseñaron este avión, se ve grandote, pero está hecho de una aleación especial. Todo el avión pesa 1 kilo. Y se alcanzan a ver el puntito más grande en el frente, es una cámara como la de un iPad. Este avión se diseñó para explorar la superficie de Marte. Se iba a lanzar en el 2020, pero el COVID se atravesó y se pospuso creo que al 2022, fue lo último que supe.
y ya les ganó el helicóptero de la NASA. Es un reto diseñar un avión para sobrevolar la superficie de Marte, porque Marte tiene que 1% de la atmósfera de la Tierra, ¿no? Pero el avión fue optimizado con algoritmos evolutivos. Era un problema que tenía 12 funciones objetivo. Y alguno de los algoritmos que utilizaron es uno que desarrollamos nosotros en Simvestat. Y la última fue una aplicación que tuvimos con NASA hace muchos años, por allá el 2004, que conocí a una física que trabajaba en la NASA en un congreso. Ellos querían un algoritmo evolutivo multiobjetivo, que es nuestra especialidad, para optimizar el consumo de combustible de un vehículo especial en un cambio de órbita. Una aplicación bien interesante son estos esquemas de propulsión híbrido, solar eléctrico, y es un problema muy interesante porque la órbita podía ser muy cerrada o muy abierta, ¿no? De hecho, no estaba acotada, no se lo tuvimos que acotar. Entonces, el problema podía tener desde 30 variables hasta 16,000 variables, que fue el límite que pusimos. Y la otra complejidad del problema es que los segmentos de órbitas tenían 3 tipos de variables, habían enteras, binarias y reales. Entonces, era un problema mixto, se tenía que resolver con un genético. La evaluación de la función objetivo era muy costosa, de hecho, la NASA nos dio datos reales de una sonda espacial que estaba tomando fotografías de Europa, la luna de Júpiter, y que querían simular el cambio de órbita, pero bueno, usaban un sistema de ecuaciones diferenciales que lo resolvían con rungecuta de cuarto orden. En aquel entonces, una evaluación de la función objetivo tardaba 8 minutos. Entonces, hacer un evolutivo, un genético para este problema, para que tengan una idea, una ejecución del algoritmo tardaba un mes completo, usando un clúster de computadoras. Era todo un reto. Al final sí lo logramos resolver, pero nos tardamos mucho y la NASA ya no usó nuestros resultados. Pues bueno, a manera de conclusiones, porque ya prácticamente se me acabó el tiempo, el crecimiento de la velocidad de los procesadores, el abaratamiento de los semiconductores en este siglo, ha hecho que las meteorísticas bioinspiradas se hayan tornado más populares. Ante mayor poder de cómputo, hay más dominios en los que se pueden utilizar. Son muy flexibles y fáciles de usar, eso también las ha vuelto muy populares. Sin embargo, hay que tener cuidados porque no son adecuadas para todos los tipos de problemas. Si van a resolver un problema lineal, por ejemplo, pues ahí está el simplex, no necesitan una meteorística. Si es cuadrático, hay algoritmos deterministas muy eficientes de orden polinomial, pues no usen una meteorística bioinspirada. Están pensadas para problemas de alta no linealidad, donde sabemos poco del espacio de búsqueda, el espacio de búsqueda está muy accidentado, la función objetivo no es diferenciable. Lo más difícil que se puedan imaginar, ese es el dominio de las meteorísticas. Y a manera de anécdota, les podría decir que consideramos que en los próximos años se van a volver más populares y van a cruzar la última frontera. La última frontera son los problemas que hoy en día no podemos resolver todavía con meteorísticas, como por ejemplo el diseño de fármacos, que requieren un costo, son problemas inversos, se les llama, tienen un costo computacional que todavía hace prohibitivo el uso de las meteorísticas. Y aquí me detengo y estoy abierto a las preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Estamos ahorita conectados más de 140 personas. Los invitamos a usar nuestras redes sociales para el WhatsApp, bueno, todos los medios que tenemos ahorita, para recibir sus preguntas. Le hago la primera pregunta, doctor. Adelante. Preguntan, ¿cómo podemos aplicar estas técnicas para resolver problemas como los del COVID-19? Bueno, mostré un ejemplo, ¿no? De desarrollar estrategias, ¿no? Estrategias de las llamadas no farmacéuticas. La aplicación principal en lo de COVID que yo he visto es esa y el entrenamiento de redes neuronales. Como los problemas de COVID, la mayoría tienen que ver con predicción, ahí las redes neuronales son mejores que los evolutivos, pero las redes neuronales tienen que ser entrenadas y en eso se pueden usar algunos evolutivos. Una aplicación que ha sido menos explorada, porque ahí sí el costo es muy elevado, es el diseño de fármacos, que lo mencioné al final. Hay gente que ha simulado el uso de ciertos fármacos para posibles curas al COVID en supercomputadoras, pero ahí sí, aunque sí se pueden usar los evolutivos, es muy restringido su uso por el altísimo costo computacional, ¿no? Eso que les decía que tienen que mostrar el espacio de búsqueda. Gracias, doctor. La siguiente pregunta. Con el estado del arte actual, ¿cómo se comparan los algoritmos evolutivos con respecto
al uso de redes neuronales? No son comparables porque son para cosas diferentes. Los algoritmos evolutivos se suelen usar más para optimización. Si hablamos de clasificación, son definitivamente mejores las redes neuronales, sobre todo el deep learning. Pero suelen, o sea, yo hablé nada más de optimización, que es algo que no hacen las redes neuronales. Las redes neuronales hacen clasificación y predicción, que es una variante de la clasificación. Lo que se conoce como aprendizaje, pues es básicamente clasificación. En eso, claramente son mejores las redes neuronales. Los evolutivos pueden ayudar a que las redes neuronales tengan mejor desempeño, pero no compiten, digamos, están en carriles paralelos. Perfecto, doctor. Nos preguntan, en todos estos procesos, ¿qué sería lo que aportaría las computadoras cuánticas? Ah, sí, me preguntan mucho eso. Esa es una pregunta que a veces trato de evitar porque es que las computadoras cuánticas son, si bien existen modelos pues experimentales, son en buena medida a nivel prototipo, pues no hay computadoras cuánticas de uso generalizado y las que están pensadas son para aplicaciones muy específicas. Pero suponiendo que algún día hubiera yo tengo mis dudas, pues suponiendo que algún día hubiera una computadora cuántica de uso generalizado, serían de gran ayuda para las meteorísticas, porque nos reducirían mucho los tiempos de cómputo. Es solo que yo pertenezco al grupo de escépticos que piensa que, al menos en mi tiempo de vida, no voy a ver eso, ¿no? No estoy dudando que puedan existir después, pero no creo que en mi tiempo de vida las vaya a ver. Porque los modelos que existen están limitados a problemas de una dimensionalidad muy pequeña y que estarían fuera del ámbito pues de los evolutivos y además en cómputo cuántico se tendrían que programar las cosas de forma completamente diferente. Existen versiones, por ejemplo, del PSO, de los cúmulos cuánticas, sí hay versiones con circuitos cuánticos. Esas se podrían llevar a cómputo cuántico. Es solo que en la práctica yo no he sabido de nadie que utilice siquiera un modelo experimental para implementar esos algoritmos. Digo, eso sí tal vez ocurra, que resuelvan problemas de la escala que nos interesan, eso es lo que dudo que ocurra. Ok, doctor, gracias. Nos dicen, ¿cómo se justifica el uso de la técnica para un caso específico? Pues es que la justificación viene cuando no se pueden usar las técnicas tradicionales o la solución que encontraron, ustedes piensan que se puede mejorar. Si tienen alguna intuición de que esa solución es mejorable, ahí podemos intentarlo. No hay garantía, pues, que la vamos a mejorar, pero ese es el hint. Ahora, si no lo pudieron resolver, ahí definitivamente se justifica el uso de una meteorística. Si dicen, es que ya probé todos estos algoritmos y ninguno me da una solución aceptable, bueno, me interesa oír, ¿no? ¿De qué problema estamos hablando? Vamos a ver si con las meteorísticas podemos. Ok, esa pregunta traía otras pegadas no juntas. ¿Se tendría que usar varias técnicas para la resolución de problemas? ¿Cómo sugiere justificar el uso de la técnica independiente de usar referencias en las que se hayan usado y dan buenos resultados? Es que es eso que decía, o sea, sí obviamente se utilizan primero otras técnicas, pero les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si la función optimizar es cuadrática, pues ni le busquen pues, o sea, ¿para qué quieren la meteorística ahí? El SQP, hay muchos métodos de programación matemática que en orden polinomial van a encontrar el óptimo o algo muy cercano al óptimo. Entonces, ese ni le busquen. Estamos hablando de alta no linealidad, de problemas en los que a lo mejor la función objetivo no está dada de forma algebraica, viene de un simulador. Yo meto unos datos de entrada a un programa de computadora y ese programa me devuelve la función objetivo, el valor de la función objetivo. Esos son los problemas realmente interesantes para aplicar meteorísticas, donde el espacio de búsqueda es muy accidentado, es decir, estoy en un punto y trato de hacer el gradiente y hay una discontinuidad, ahí no puedo aplicar el gradiente, o aplico el gradiente y me avienta a otro lado porque resulta que había una discontinuidad más abajito. Esos problemas muy complicados de resolver, esos son los más adecuados para las meteorísticas. Ok, aquí voy con los de WhatsApp. ¿Qué tan factible es el uso de algoritmos meteorísticos implementados en hardware acelerados como FPGAs FPGAs. para la optimización del tiempo real? Eso es algo que se hizo mucho hace como unos 15 años. De hecho, había una rama de los evolutivos que ahora ya está semi-muerta, que se llamaba hardware evolutivo. Muchos pensaban
que si se implementaban en hardware, estos algoritmos iban a poder hacer optimización en tiempo real. Eso sí se puede, por supuesto, pero la implementación no es trivial, es bastante difícil, porque, por ejemplo, programar ciclos en un FPGA es una pesadilla. Pero la gente de hardware evolutivo lo que quería hacer era más interesante. Ellos querían que un FPGA, que es un circuito reprogramable, se pudiera evolucionar, o sea, meterle el evolutivo ahí, para que el mismo circuito sirviera para cosas diferentes. El ejemplo que daban era, imagínense que un circuito de su horno de microondas lo sacan y lo usan para arreglar una falla de su televisor, un circuito de su televisor. O sea, el mismo circuito nada más lo reprograman, le ejecutan el evolutivo y ya está. Y lo pegan a su televisor y ya regresó la imagen y ya pueden ver el fútbol, ¿no? Ese era el sueño del hardware evolutivo. ¿Cuál fue el problema? La tecnología no existía. Entonces, se quedaron muy cortos en sus logros para lo que prometieron. Hubieron logros en otros aspectos. Pero aquí en la pregunta en particular, sí se ha hecho eso de implementar en hardware algunos algoritmos evolutivos para aplicaciones muy específicas en tiempo real, pero no hay muchos que yo sepa, ¿eh? También han habido implementaciones en GPUs, por ejemplo, en grid computing, en diferentes plataformas, todos con el mismo objetivo de reducir los tiempos de ejecución del algoritmo. Sí se ha hecho. Ok, gracias, doctor. También por WhatsApp nos preguntan, ¿en qué no debemos basar para no caer en diseñar un algoritmo inspirado y no caer en los casos donde las revistas no lo aceptan? ¿Qué considera usted que es un determinante para rechazar un nuevo algoritmo genético? Sí, bueno, no hablé de nuevos algoritmos genéticos. Estoy hablando de algoritmos como este del lobo gris y la ballena azul, y tiene unos nombres muy raros. Estos algoritmos, en realidad, son supuestas nuevas metáforas biológicas en donde se inventan términos, operadores y demás, pero abajo el algoritmo sigue siendo, no sé, evolución diferencial, que es una metodística muy popular de la que no hablé. Lo que las revistas están impidiendo es que no todas, ¿no? Las revistas me refiero de metodísticas, es que se publiquen sin ton ni son estos algoritmos, que lo que llevan mal de origen, o sea, a lo mejor si a alguien se le ocurre una nueva metáfora ya es perfectamente válido, pero estos algoritmos suelen validarlos de manera muy inadecuada, con funciones muy sencillitas de optimizar. Los comparan con algoritmos muy sencillitos, meteorísticas de hace, siquiera hacen un análisis estadístico correcto de resultados. Entonces, no es que la revista diga, si tu algoritmo es el algoritmo de las pirañas, o quién sabe qué nombre le pusiste, no lo puedes publicar. Lo que dicen es, para que publiques tu algoritmo, tienes que seguir todo este procedimiento. O sea, lo tienes que comparar contra estos, en estos problemas de prueba, hacer este tipo de análisis estadístico. Y si haces todo eso, entonces sí lo mando a revisar. Si no, le voy a dar lo que le llaman el yes rejection. Lo voy a rechazar sin enviarlo a revisar. Y el hecho es que la gran mayoría de estos falsos profetas, ¿no? De estas supuestas nuevas meteorísticas, nunca las validan de esa forma porque no pasan esas pruebas. Hay más, ¿no? O sea, tienen que justificar, por ejemplo, los operadores. O sea, justifícame que este operador de la luz de las luciérnagas o quién sabe qué sea, ¿qué cosa es lo que hace? Pues, como se justificó en su momento la cruza en un genético o la distribución de probabilidades de la mutación de la estrategia evolutiva. O sea, hay un modelo matemático, no es que el cuate se fue a dormir y se le ocurrió, ¿no? O sea, hay un modelo matemático detrás del algoritmo. Entonces, lo que se le está pidiendo a esta gente que está haciendo las supuestas nuevas meteorísticas es, haz tú lo mismo, ¿no? Haz el trabajo y muéstrame que tu modelo matemático es distinto del de estas meteorísticas que ya conocemos, que son poquitas, son 5 o 6. Y eso no lo han podido hacer. A eso me refiero. No me refiero a variantes del algoritmo genético. Eso no es una nueva meteorística, es una variante. Ok, doctor. Vamos con la que sigue. ¿Qué opinión tiene usted sobre la combinación de las meteorísticas y la programación matemática? ¿Sería una mejor opción para la resolución de problemas? Sí, sí, claro. Nosotros hemos trabajado en eso, en multiobjetivo. Es una vía que se exploró hace muchos años, en los años 90. Hoy en día no mucha gente trabaja en eso. Debo decir que la razón es que muchos matemáticos no tienen interés en trabajar con nosotros y mucha gente de computación no conoce los métodos de programación matemática, estamos como desconectados, ¿no? Pero a veces hay áreas de oportunidad. Nosotros en mi grupo trabajamos
híbridos entre algoritmos evolutivos multiobjetivo y métodos de los llamados de continuación, que son métodos numéricos que se basan en gradiente. Nada más que estos métodos no necesitan el gradiente exacto, lo pueden aproximar, hay formas, no solo las diferencias finitas, hay otro tipo, una cosa que le llaman diferenciación automática. Hay métodos con los que pueden aproximar la información de gradiente. Ese tipo de algoritmos a mucha gente les gusta porque la parte de programación matemática les da cierto fundamento matemático más sólido y esa parte del algoritmo hace el movimiento fino, que no puede hacer el evolutivo. El evolutivo es un optimizador de grano grueso. Logra llegar rápido a una buena zona del espacio de búsqueda, pero encontrar en todo ese espacio, que puede ser más o menos grande, la mejor solución le toma mucho tiempo. Ahí es donde entra la programación matemática. Si ya lo pusieron en una buena zona, lanzan el algoritmo de programación matemática y de volada va a encontrar la mejor solución en esa región. Entonces son una excelente opción. No siempre se puede hacer, porque si el problema que van a resolver la función no es diferenciable, tiene muchas discontinuidades, pues la programación matemática no la van a poder aplicar, ¿no? Evidentemente. Pero cuando se puede es ideal. Ok, bien chicos, miren, a ver, varias cosas chicos, miren. Bueno, está lloviendo, espero que no haya mucho ruido de fondo, entonces, me dicen si no se escucha muy bien. Bueno, varias cosas, miren, sé que los términos que manejó el colega luego resultan un tanto complicados, ¿ok? Sin embargo, me gustaría escuchar su opinión en los minutos que nos quedan. Entonces, bueno, el buen Daniel Ramírez, siempre tan participativo, ¿qué, ¿cuál sería tu reflexión en torno a la conferencia, Daniel? Sí. Uh-huh. Uh-huh. Ok, muy bien. Perfecto, sí, muchas gracias Daniel. Así es. O sea, les vuelvo a repetir, no todos los términos se pueden comprender, pero justamente lo que Daniel dijo fue algo fundamental. O sea, los datos están en varias áreas del conocimiento, chicos. Entonces, cuando él habla justamente que una aplicación fuerte está en los fármacos, está en el COVID, está en todo esto, en realidad es porque hay datos de por medio, chicos, ¿ok? Entonces, eh, es algo a tomar en cuenta y muy importante, ¿ok? Entonces, bueno, muchas gracias. No sé, quisiera escuchar en este sentido, ya sea a alguien más, a ver, Jimena o Dan, este, a ver si están por ahí alguna de las dos, para poder escuchar su opinión. A ver, Dan, ok, adelante. A ver, ya encendiste tu micrófono, pero no escuchamos.
No se escucha. Ok. Ya. ¿Profe? ¿Sí? Sí. Igual, también estaba pensando en eso de cómo es que, cómo vamos involucrando, pues no, sí, ¿no? La tecnología en diferentes ámbitos, o sea, cómo es que hay, bueno, como decía, hay la solución dentro de, no sé, matemáticas de la programación para la solución de problemas ya sea cotidianos o muy catastróficos, ¿no? Se me hizo muy interesante así como fue dando de poco en poco y como usted dice, o sea, hay varios términos que yo me quedé así de, ¿qué significará eso, no? Sí. Sí, justamente. Pero creo que eso, bueno, al menos a mí me impacta también mucho eso de cómo le estamos dando solución dentro de esto y pues gracias a diferentes estudios que se han hecho y, y, pues puesto en práctica, ¿no? Y bueno, a mí me vuela mucho la cabeza todo eso. Sí, o sea, así es, o sea, es un ámbito verdaderamente bello, o sea, es como, ¿cómo decirles? O sea, es bello, pero a la vez complejo, ¿no? Es como cuando le echas picante a la comida, y dices, o sea, te sabe riquísimo con picante, pero a la vez ya te enchiló mucho, y y quieres echarle más chilito y no puedes dejar, o sea, es así como eso, o sea, es complejo pero bello. Entonces, esta sería como la última, o sea, ustedes lo pueden ver o ustedes lo pueden escuchar, es como lo último de algoritmos, ¿ok, chicos? Entonces, y justamente, como bien pudieron observar, algunos de ellos descansan sobre matemáticas discretas, ¿ok? Entonces, ustedes pueden observar ahí, pues, o sea, que las materias que de alguna manera llevan no son de a gratis, ¿ok? No son cualquier cosa. Y tan solo piensen que el hecho de que estén, digamos, utilizando algoritmos, ¿verdad? Eh, para la ciencia de datos, pues algún día se van a tener que enfrentar frente a estos algoritmos. Digo, estos son una parte de todo el mundo de algoritmos que existen, ¿ok? Pero al final de cuentas se van a tener que abordar pues de esta forma, o sea, de forma muy rigurosa. ¿Sale, chicos? Entonces, pues yo espero que hayan disfrutado la plática. La verdad es que estuvo fenomenal. Entonces, pues si no hay ningún otro comentario, no me queda más que desearles pues una bonita tarde, que reflexionen en torno a esto y pues mañana continuamos, ¿no? Mañana continuamos, chicos. Entonces, si no hay más, me quedaría nada más con Edgar, que bueno, quiere platicar conmigo. Y pues que tengan una bonita tarde, chicos, ¿va? Cuídense mucho. Hasta Gracias. luego. Gracias, profe. Nos Profesor, buena vemos. tarde.